Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Aguilar Maya y en este video hablaré un poco acerca del estilo arquitectónico seleccionado, que en este caso fue el gótico. Y bueno, de igual manera en este video hablaré acerca de los elementos arquitectónicos que pertenecían al gótico, así como también sus características socioculturales, su contexto, la ubicación donde nació y bueno, un poco más a fondo su espacio, forma y estructura, para así poder determinar qué es lo que la hace tan característica y poderla comparar con una que otra corriente arquitectónica. Y bueno, como lo mencioné, el estilo arquitectónico por describir será el gótico, y primeramente para hablar sobre esta espectacular corriente arquitectónica, creo que es conveniente empezar por su origen y cómo fue que comenzó todo. Es entonces que la invención del estilo gótico como lo conocemos se le suele atribuir a una personita, esta personita llamada Sugar Saint Denis, quien lo creó en 1141 en Francia. Y bueno, quien junto con sus arquitectos lo que hizo realmente fue recopilar diversos elementos arquitectónicos de la arquitectura tardo-romana para aplicarles lo que él consideraba una serie de mejoras, tal como lo fue la aplicación de las bóvedas nervadas y los arcos apuntados. Sugar de alguna forma considera que el estilo predecesor, que era la arquitectura románica, era muy pesada y no permitía una correcta sinergia entre la estructura y lo que representaba para él la religión en ese entonces. En otras palabras, el gótico adaptó diversos elementos románicos a su estilo, pero a la vez lo reinterpretó en el deseo de abandonar las paredes gruesas que éste tenía. Por lo que se podría deducir que el gótico que tenía pensado Sugar se iba a desarrollar a través de dos conceptos, la livianez y la transparencia. Sin embargo, esta livianez y transparencia no representaban las únicas características que buscaba el gótico, sino que de igual forma el estilo buscaba construir edificios mucho más altos y más ornamentados, que de alguna manera dieran la sensación de acercarse al cielo. En esencia, el gótico representaba también una nueva actitud hacia un nuevo contexto sociocultural, ya que la arquitectura románica solía reflejar una sociedad ruralizada por campesinos y guerreros y que intentaba comunicar no solo simpleza, sino también un enfoque hacia la vida del más allá. Y en cambio el gótico coincidió con un nuevo resurgimiento de ciudades a través de una estrecha relación entre la burguesía y la religión, al igual que el gótico tomó una actitud mucho más positiva y esta vez enfocada en la vida y en el presente. El surgimiento del gótico básicamente representaba una nueva etapa con más seguridad y con mayor esperanza. Un ejemplo de esto es el hecho de que las construcciones de las iglesias iban a necesitar de varias generaciones para finalizarse. Bueno, como ya vimos, el gótico nació originalmente durante la Edad Media en Francia, pero debido al hecho de que en la mayoría de Europa el agente unificador era la iglesia, esto dio paso a que el gótico se expandiera rápidamente a otros países de Europa occidental, tal como lo fueron Italia e Inglaterra. En realidad, el florecimiento del gótico se le puede atribuir a la transformación social reforzada por un auge de ciudades y a un crecimiento del comercio, tanto por el reemplazo de poder de la monarquía a la burguesía como la economía sustentada por las cruzadas. Adentrándonos ya respecto al espacio, la forma y la estructura del gótico, esta corriente se caracteriza especialmente por sus magníficas catedrales urbanas que representaron proyectos bastante ambiciosos y fuera de lo ordinario en ese entonces. La mayoría de estas catedrales están dedicadas a la Virgen María, razón por la que casi todas tienen su nombre la palabra Notre Dame, Nuestra Señora, principalmente porque la Virgen María obtuvo un nuevo valor y en consecuencia se le relacionó profundamente con la perfección y la nobleza, consideraciones que el gótico intentaba ilustrar. Por otra parte, respecto a la estructura, estas catedrales están construidas con base a un equilibrio de fuerzas dentro de sus elementos arquitectónicos para que en conjunto dieran la organización y representación buscada. Como ya se mencionó, la forma del gótico giraba en parte por un predominio del vano, ya que se deseaba reemplazar los muros por grandes y sorprendentes vidrieras de color que permitieran la mayor entrada de luz hacia los espacios. Es importante mencionar que esta entrada de luz era vista en el gótico como una representación simbólica de divinidad. Asimismo, la mayoría de las catedrales góticas cuentan con un gran uso de ornamentación dentro de toda la estructura, resaltando principalmente esculturas que representaban escenas de la Biblia, eso también con el objetivo de promover el cristianismo hacia el pueblo analfabeta. El intento de eliminación de muros por vidrieras de color no representa la única característica de forma dentro del gótico, sino que también hay otros elementos arquitectónicos significativos dentro de la corriente. Por ejemplo, está el uso del arco apuntado u ojival, el cual es un arco compuesto por la unión de dos tramos en ángulo clave. Este elemento es importantísimo dentro del gótico, ya que su uso permitía mayor altura y verticalidad debido a la forma en que transportaban las cargas estructurales. Otro elemento representativo e innovador es la bóveda de crucería, la cual hace un cruce de dos bóvedas de cañón apuntado, y bueno, el cruce genera nervaduras que distribuyen el peso hacia los pilares. Pero tampoco puedo dejar atrás la técnica de uso de los arbotantes y contrafuertes. El arbotante consiste en un arco exterior que justo recibe el peso distribuido por las bóvedas de crucería y lo transmite hacia los contrafuertes, que están encargados de transmitir la carga transversal hacia la cimentación. Estos dos elementos toman de alguna manera el papel estructural que antes tenían los muros. Y bueno, dentro de los contrafuertes de igual forma se pueden apreciar pináculos que tienen una tarea tanto de decoración como estructural al ayudar a contrarrestar el empuje de los arbotantes. Por último, así como mencioné anteriormente, está el uso frecuente de rosetones y vitrales para resolver la iluminación natural dentro de los edificios. Estos en mi consideración representan los elementos arquitectónicos más significativos del gótico, pero en realidad existen muchísimos más que se podrían mencionar.
tal como lo pueden ser las gárgolas, el gablete, la tracería, las frondas, las esculturas, las arquivoltas, entre otros. En medio de la escultura del gótico, la fachada está regularmente compuesta de 3 niveles. El primero el nivel de pórticos o entrada, el segundo el nivel de arquerías y el tercero el nivel de torres. Por otra parte, dentro de las catedrales, la forma de cruz latina ya no era tan obvia y se empezaba a jugar un poco más con la distribución de los espacios, tal como fue que las capillas ya no estaban destinadas al culto, la cabecera era más amplia y el transepto era colocado por lo regular hacia el centro. Asimismo, dentro de la vista en planta se puede apreciar una distribución con separación más amplia entre los espacios. Por otra parte, por lo regular se hacía uso de 3 naves, la central siendo la más amplia y con mayor valor arquitectónico. Justo en esta nave central se puede también apreciar la manera en que estaban distribuidas las paredes, una elevación tripartita, siendo la primera la arcada, la segunda el triforio y la tercera el claristorio, de abajo hacia arriba respectivamente. La influencia del gótico alrededor de Europa fue evidente debido a sus innovadores elementos arquitectónicos. Claro ejemplo de esto se puede ver reflejado en culturas como las de España, Italia e Inglaterra. Por ejemplo, en España el gótico llegó y se mezcló con tradiciones románicas locales, en Italia se decidió alejar un poco de la franqueza natural del gótico francés y hubo un predominante uso de colores en los interiores. Por otro lado, en Inglaterra las catedrales se desarrollaron de una forma mucho más horizontal y bueno, en sí el gótico tuvo una influencia significativa en la Edad Media y dio paso a un cambio revolucionario, al igual que permitió que nuevas corrientes arquitectónicas pudieran nacer. En definitiva, el gótico es uno de los estilos arquitectónicos más representativos de la Edad Media y su forma artística es de las más estudiadas. No tengo duda de que el gótico ha sido y será uno de los estilos más magníficos que el humano ha creado, y en lo personal siempre será uno de mis favoritos. Muchas gracias.